la mañanera de Ángel correspondiente al viernes de la semana que hoy termina, como suelo decir, laboralmente, viernes 17 de junio del año 2022. Voy a comentar con usted un tema adecuado quizá para el último día laborable de la semana, adecuado a las condiciones que está enfrentando el país. Seguramente usted está enterado por las notas periodísticas o las que circulan en las redes sociales y prácticamente en todos los espacios mediáticos. La ofensiva o la conducta de los grupos delincuenciales en el país va en ascenso. No hay autoridad que haga lo más mínimo para detenerlos, salvo en aquellos casos que por una situación fortuita, el azar, se llegan a enfrentar elementos de las Fuerzas Armadas y las policías en contra de grupos, como dicen, de civiles armados, en grupos de la delincuencia organizada. El más reciente, en el Estado de México, dio por resultado la muerte de 10 u 11 de los integrantes de uno de esos grupos. Sin embargo, ya esto no llama la atención, no produce protesta alguna, sino que se ha convertido en algo peligroso. Es peligrosa esta conducta. Se ha convertido en algo casi sinónimo de la nueva normalidad mexicana. Cuando no es el enfrentamiento entre grupos por el control de algunos mercados o central de abastos en alguna ciudad en el estado de Chiapas, es el enfrentamiento entre grupos en algún estado del centro occidente del país o en alguna ciudad del norte o de la frontera, etc. Prácticamente, pues, la batalla por el control de plazas, por el control de rutas del trasiego de drogas o de los precursores para elaborarlas, el país camina sin actuación alguna o sin responsabilidad alguna de las instituciones encargadas de hacer respetar la ley en el territorio nacional. Para todo fin práctico nos hemos convertido en un país donde el dominio o la presencia y el control de los grupos de la delincuencia es más que evidente. Si la visión del jefe de Estado y de las autoridades que de él dependen fuere de intentar al menos combatir a estos grupos, pues habría cierta esperanza de un cambio en la dirección favorable para restaurar la legalidad perdida. Sin embargo, cuando el presidente de la República, en una expresión que no sé si sea de apoyo a estos grupos o de complicidad con ellos o de simple cinismo, cuando el jefe de Estado declara es que en aquellos lugares donde hay un solo grupo, un solo cártel o un solo grupo de estos delincuentes, baja el número de homicidios. Y en ese momento dice uno, pues ahora sí ya le entendí a la estrategia del presidente. Cuando originalmente planteó aquello de abrazos, no balazos, una estupidez por donde quiera que se le vea, y mantenerla en contra de toda evidencia, mantener esa posición en contra de toda recomendación de lo más elemental, evidentemente las cosas han dado sus frutos. Que el presidente diga que con un cártel o un grupo el más fuerte que domina a todos los demás asesinándolos,
y que eso es bueno para la población porque se reduce o baja el número de homicidios, entonces ahora entiendo qué es lo que pretendía con los abrazos el presidente. Lograr primero que en cada uno de los 31 estados, más en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, domine un solo grupo delincuencial, que acabe físicamente con los grupos adversarios y, al haber uno que esté por encima de todos los demás, la violencia va a disminuir. No sé si estemos ya en esa etapa, pero parece que en vastas regiones del país o en un número importante de entidades se ha logrado eso, pero hay una cosa muy curiosa: los homicidios no bajan en cuanto a número se refiere, sino que por el contrario aumentan en algunas zonas casi exponencialmente, y además la violencia, la sevicia, lo cavernario de esas venganzas entre grupos parece cobrar todavía etapas impensables en México todavía hace poco tiempo. Sin embargo, el presidente, repito, ya dijo cuál es la esencia de su estrategia: que en cada lugar o en cada estado del país haya un solo grupo delincuencial para que de esa manera baje el número de homicidios. ¿Sinaloa podría ser acaso un ejemplo de esa estrategia? Bien. ¿Qué va a pasar cuando ese objetivo de la estrategia presidencial se alcance y alguno de esos 31 o 32 grupos decida que no es suficiente el dominio que logran en una entidad, sobre todo en aquellas relativamente pequeñas, y quieran más y que empiecen a pelearse por el control de la región o de la zona, no con alguno de esa entidad, de ese estado, porque ya los acabaron a los otros, pero que se pelee con el otro? Y en alguna otra parte del país, el grupo que controla este estado se pelee con el grupo del estado colindante, y etcétera, etcétera. ¿Acaso el presidente dirá, cuando haya un solo cártel, como se diga, que controle todo el país, automáticamente los homicidios van a desaparecer? Evidentemente esto que digo no tiene lógica ni sentido alguno. Sin embargo, todo parece indicar que para el presidente de la República sí lo tiene. Al mantener a las Fuerzas Armadas maniatadas, al ordenárseles no responder ante las agresiones y vejaciones por parte de los integrantes de alguna organización criminal, el presidente ha perdido, o al menos así lo evidencia, ha perdido la razón en lo que se refiere al papel del Estado y el papel que juega en toda sociedad la seguridad pública, que es el bien público por excelencia. Pero no es solo esto que menciono del combate a la delincuencia y a la violencia. Hay más evidencias. De repente el presidente dice que va a acusar en las Naciones Unidas a una empresa norteamericana que tiene explotando un recurso, no sé si es cal o alguna cosa así, allá por el sureste mexicano, y ante la pretensión del gobierno federal de que esta empresa le venda o le entregue o le rente o le ceda alguna parte de sus instalaciones, etcétera, etcétera, y como la empresa parece haberse negado y está dispuesta a defenderse jurídicamente, el presidente, en vez de reconocer que no puede atropellar así a las empresas, a los empresarios, en ese momento amenaza que va a ir a la ONU a acusar a esa empresa. Puede ir a la ONU o puede ir a un jurado interplanetario
pero ¿qué tal si esa empresa ha cumplido con todos los requisitos de la ley? Tomando en cuenta que no es nueva esa empresa, tiene 20 años o un poco más. El presidente evidencia otra faceta de su personalidad. Está claramente fuera de sus facultades mentales, las ha perdido. O para decirlo coloquialmente, el presidente está loco. Hay otro elemento que vale la pena considerar en este panorama. Un día en una mañanera el presidente evidencia una serie de fallas en su lenguaje, en su aspecto, se ve mal, para ponerlo de alguna manera, y dice uno, esta es la típica expresión de una persona que está o borracho o está crudo. Como no sé, al menos amigos que están enterados de las condiciones en el círculo cercano del presidente, jamás han dicho algo en relación con su afición al alcohol, es evidente que esto es el efecto entonces de algún conjunto de medicamentos o de alguno en especial que hace que el presidente no pueda ni siquiera mover el brazo izquierdo, la parte izquierda de su cara se ve diferente a la del lado derecho, etc. Usted seguramente si ve las mañaneras se dará cuenta de esto que digo. Pero luego resulta que el presidente al otro día ya está alegre como castañuela y vivaz y todo, unos altibajos. Todo esto forma parte de una situación delicada de la salud del presidente. A medida que los días pasan y los problemas se hacen más complejos en todas las esferas de la vida nacional, en la economía, en la política, en lo social, en las relaciones con Estados Unidos, eso va cobrando una factura cada vez mayor en la salud del presidente. Y aquí viene la pregunta con la cual cerraría yo este comentario. ¿Cuánto tiempo aguantará el presidente sin sufrir una disrupción, vamos a ponerlo de esa manera, en su salud, que le impidiere desempeñarse como jefe de Estado y jefe de gobierno? ¿Cuánto tiempo, indefinidamente, podrá el presidente seguir así los poco más de 2 años que le faltan para terminar su encargo? O si las tensiones se van acumulando en el ramo económico, ya ahorita el temor de una recesión en los Estados Unidos y más con la decisión o el anuncio de la Reserva Federal de realizar aumentos elevados, 1 punto o 0.75% de 1 punto, eso significa que México entrará en una situación compleja, por decirlo menos, en materia económica. Todo eso cobrará su factura. Mi opinión personal, sin ser un especialista médico, simplemente por razones obvias, es que sí. ¿Y qué va a pasar cuando el presidente se vea imposibilitado para desempeñarse? ¿Tendremos conciencia de la crisis política en la cual entraríamos? Tengo la impresión que no. Ojalá quisiera esto, estar equivocado, pero los elementos del día con día dicen que es muy probable que el presidente, el día menos pensado, ahí de repente quede un golpe, un incidente cerebral o algún problema cardíaco, y en ese momento, señores, como diría el Cuervito Zamora, agárrense porque vamos a cabalgar. Muchas gracias y lo espero mañana en la sabatina.